El infierno está ubicado en la región La Libertad, más precisamente en la provincia de Patás. Bienvenidos al Quinto Piso, donde vamos a hablar sobre todo lo que se sabe respecto a este horrendo crimen que tiene varios responsables, empezando por el gobierno, Dina Boluarte, Gustavo Adrianzén, el gobernador César Acuña, la policía, las autoridades judiciales, los operadores de justicia y también, ¿por qué no?, la empresa privada. Mi nombre es Omar Aliaga. Empezamos. Bienvenidos al Quinto Piso, este nuevo episodio. Ya se ha hecho recurrente en lo que va el año de manera especial. Hemos dado varias veces en este espacio noticias de esta naturaleza, ¿no? Pero parece que cada vez empeora la cosa, empeora. Lo que ha ocurrido el domingo, ocurrió hace ya más de una semana, pero lo que se conoció el domingo con el hallazgo de los cuerpos en este socavón de Patás de las 13 personas trabajadoras que fueron encontrados, demuestra pues ya una cuestión en la que podemos decir que es una de dos: o hay una incapacidad, una indiferencia atroz de parte de nuestras autoridades, o es que son cómplices. Es una de dos, sin duda. Vamos acá primero a empezar. Hay mucha información, vamos a tratar de resumir un poco lo que hemos tenido en estas últimas horas y lo último que se ha podido también conocer, por supuesto bajo una mirada nuestra, pero vamos a empezar haciendo un repaso de esta cronología del terror, ¿no? Porque acá ha habido denuncias desde hace como una semana atrás y han sido desoídas. Tanto en la región, tanto la policía como el gobierno central no escucharon y prácticamente negaron lo que era gritado como un clamor, como una letanía por los deudos de las víctimas, de estas 13 personas que han sido cruelmente asesinadas en Patás. Todo comenzó, diríamos, el lejano 26 de abril, se ve lejano ahora, ¿no? Pero ha sido hace pocos días, hace más de una semana, cuando los familiares ya empezaron a alzar su voz y a reclamar porque habían desaparecido estas 13 personas, trabajadores del rubro de seguridad en esta zona minera, y que habían sido enviados pues a un socavón en el cual tiene por lo menos participación o está asociado de alguna manera este espacio, diríamos así, a Minera Poderosa, ¿no?, que es una empresa formal. La idea, según parece, era desalojar a mineros ilegales o por lo menos ver esa ocupación de la zona, ¿no? Ya el 26 de abril entonces se sabe por parte de la familia que no estaban secuestrados. El 29 de abril los familiares llegan a la Plaza de Armas a hacer un plantón y a reclamar ante las cámaras de la prensa porque no eran escuchados efectivamente, ¿no? A pesar de que decían que estaban secuestrados, e incluso hay que decir que a esa fecha los familiares ya tenían algunas imágenes, algún video de esos que en estas últimas horas han estado siendo difundidos y pasados de WhatsApp en WhatsApp, ¿no? Bueno, ya tenían ellos y aseguraban que ya estaban aparentemente muertos. Por supuesto que querían la confirmación de eso, pero la policía no les daba bola. Y ese mismo día, en Lima, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negó que esto ocurriese así, que haya habido secuestro. Decía que era una información que no se podía confirmar y no había tal información en la policía, o por lo menos la inteligencia que tiene el gobierno. Hemos tomado contacto directo con Minera Poderosa y ellos han descartado, repito, la propia minera ha descartado que pudiera tratarse de trabajadores de ellos
directamente de la mina o trabajadores mineros con los que ellos puedan tener algún tipo de convenio. Pero más allá de ello, sean de la mina o no sean de la mina, nos preocupa que esta información sea cierta. Sin embargo, nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Patás y no tienen noticia, repito, no tienen noticia que el suceso que se informó ayer sea veraz. No hay ninguna denuncia. Ojo, que Patás está en emergencia. Debería ser controlado, se supone, por las autoridades policiales e incluso con el apoyo del ejército, ¿no? Porque para eso es el estado de emergencia. Pero Algancén no conocía. Increíble. El 30 de abril, nuevamente, la familia de los trabajadores secuestrados, asesinados, volvieron a las calles, pero además presentaron una denuncia formal en la comisaría de Huamachuco. Un grupo estuvo en la Plaza de Armas de Trujillo y otro estuvo en Huamachuco presentando la denuncia formal. Exigían que el gobierno regional tome cartas en el asunto y también las autoridades policiales. Pero el gobierno regional dio a entender que eso era parte de la policía, y en la policía le dijeron a la familia de los trabajadores que vayan justamente acá en Trujillo, le dijeron que vayan a Huamachuco a ponerla. Imagínense la indolencia, imagínense el completo desamparo en el que han estado estas personas. El 3 de mayo, después de una semana de silencio, esto fue el sábado, la empresa minera Poderosa recién se pronuncia. Y aquí viene un poco la crítica también a esta empresa, ¿no? Recién, después de casi una semana, recién se pronuncia, porque Gustavo Algancén justamente había dicho, y ya lo vamos a escuchar luego, que Poderosa era la que no había confirmado esta información del secuestro. Y entonces, Minera Poderosa confirma que habían sido secuestrados 13 trabajadores, que eran trabajadores indirectos de ellos, es decir, a través de una contrata dan servicios también para ellos, ¿no? Y el 4 de mayo, el domingo 4 de mayo, se hallan los cuerpos de estas personas que habían sido cruelmente asesinadas y desaparecidas en un sótano. Es ahí donde Minera Poderosa y el gobierno central también se pronuncian con comunicados ya y con el anuncio de acciones, ¿no? Mientras que este lunes 5 de mayo, el ministro del Interior, Juan Díaz Zulueta, junto al comandante general de la policía, Víctor Sanabria, que venía de un cuestionamiento porque estuvo también por los recientes días en una fiesta, en un hotel. Bueno, en paralelo, este 5 también de mayo, este lunes 5 de mayo, Dina Boluarte, el primer Algancén, con César Acuña, se reunían en el Palacio de Gobierno, mientras que acá dan conferencia el ministro del Interior y el comandante general de la policía. Bueno, fíjense cómo han pasado los días y cómo ha tardado tanto el gobierno, las autoridades, en hacerle caso a este pedido, a esta situación, a esta grave denuncia, ¿no? No les importó, y aquí hay un primer hecho que llama la atención de parte de las autoridades, en este caso del gobierno central y del gobierno regional incluso. Y bueno, el ministro del Interior, Juan Díaz Zulueta, junto al comandante general de la policía, Víctor Sanabria, este último, repito, cuestionado, también el domingo, en un dominical salió esto, un reportaje. Bueno, llegaron a Trujillo, ¿no? Llegaron a Trujillo y en realidad no hay casi mucho que rescatar, no hay prácticamente nada que rescatar de esto, ¿no? De lo que han dicho. Lo mismo de siempre, nada nuevo, no hay puntos de quiebre. Y además hay una desconfianza generalizada en lo que puedan decir o hacer estos señores. Pero vamos a escuchar una parte de lo que dijo el ministro del Interior acá. Vino a hacer una especie de afrenta, ¿no? Hacerse el macho, el que pone el pecho, supuestamente. Escuchemos lo que dijo. No vamos a permitir que una banda de criminales, organización criminal propiamente dicho, y no una, varias, vamos a perdonarlos. Tenemos que en el menor
tiempo posible mandarlos a la cárcel donde deben estar. Todos los peruanos estamos indignados. Yo soy su ministro del Interior, con más de 40 años de policías y en las calles operativamente. Tengo todas las condiciones para defender a mi Perú. Bueno, ahí está, pues una afrenta, ¿no? ¿Qué tiene que decir eso? No tiene sentido realmente, no tiene sentido. Acá repito, o son realmente totalmente inoperantes, incapaces, con lo cual ya eso significaría que se deberían ir a su casa, empezando por el premier Adriancén y también el ministro del Interior. Yo creo que ese gabinete está que hace agua. Vamos a ver en el Congreso qué deciden. Y por otro lado, también creo que el comandante general de la policía no está dando la talla. Debe haber acá cambios, o sea, debe haber acá sanciones, jalones de oreja. Y ya sacarlos del camino puede ser una forma de sancionarlos. Y decíamos que este lunes también hubo en Lima, en Palacio de Gobierno, una reunión, ¿no? El gobernador César Acuña estuvo en Palacio de Gobierno justamente con el premier Gustavo Adriancén, con la presidenta Dina Boluarte, que no había dicho nada desde que se encontraron los cuerpos. Dina Boluarte no se había pronunciado. Ahí recién habló. Y bueno, ¿qué hubo ahí? Hubo una reunión. Supuestamente Acuña fue con la intención de pedir un estado de sitio, pero de alguna manera le dijeron que no es posible, que eso es en condiciones de guerra, que lo que sí, bueno, se acordó fue que haya toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana en Patás y la paralización total durante 30 días de las operaciones mineras en toda la provincia, lo cual por supuesto ha generado un rechazo, una crítica de parte de Minera Poderosa y de la Confiet, ¿no? Porque dicen pues que eso debería hacerse con los artesanales, los informales, los ilegales, no con la minería formal, porque bueno, emplea a mucha gente. Lo cierto es que, bueno, esos han sido los como manotazos de reacción que ha tenido el gobierno para tratar de parchar un poco su total incapacidad o su complicidad, repito. Bueno, pero pasó algo realmente extraño acá, ¿no? Porque también se habló, y entiendo que desde la región también, se anunció que el alcalde de Patás, Aldo Mariño, que había sido protagonista en las últimas horas debido a que se pronunció enérgicamente, entre lágrimas, criticó al gobierno central sobre todo, y al estado de emergencia que no servía para nada. Bueno, él estaba previsto que esté presente en esta reunión, pero finalmente nos enteramos por la noche, cuando él, el alcalde de Patás, da una entrevista en Canal N, que no participó de esa reunión. Él estuvo ahí por una agenda ya que se había previsto desde muchas semanas atrás y que tiene que ver con unos proyectos en Patás. Obviamente era el momento también en el que esté presente junto al gobernador César Acuña y la presidenta Dina Boluarte y el premier por este caso que había ocurrido con los 13 asesinatos. Pero no lo hicieron pasar a la reunión y él no supo, de modo tal que cuando lo entrevistaron, dice que al salir de Palacio de Gobierno, él no sabía esos acuerdos a los que se había llegado. Fíjense, vamos a escuchar un poco de lo que declaró ante el periodista Omar Mariluz. ¿Mariluz es su apellido? ¿Sí? ¿Estoy bien? Bueno, en Canal N declaró esto. Y esto fue lo que dijo el alcalde de Patás, Aldo Mariño. 10 de la mañana y recién me atienden a las 2 de la tarde. y no lo invitan, pese a ser el alcalde de Patás, no lo invitan a participar de la conversación de la reunión de alternativas de solución, siendo el alcalde de la zona afectada. Así es, no he participado de dicha reunión. ¿Usted sabía que había esa reunión? No sabía, porque si no me invitan no sabía. Y bueno, ¿cómo es posible que el alcalde, directamente afectado en su jurisdicción, no esté presente? ¿O fue una represalia del gobierno porque él fue muy crítico del estado de emergencia y de las acciones del gobierno, como no podía ser de otra manera, cuando fue entrevistado por los medios en las horas previas a esta reunión? Pero estaba ahí el señor César Acuña. El señor César Acuña no intercedió. ¿Por qué no intercedió ante Boluarte, ante Adriancén, para que participe el alcalde de Patás? Realmente deplorable, ¿eh? Extraña mucho esto. Y más aún que el gobernador de la región de La Libertad, la máxima autoridad política de La Libertad, no haya hecho nada para que el
alcalde de Patás participe en esta reunión porque era urgente y necesario. Vamos, pero bueno, Acuña participó en esta reunión, en realidad porque estaba en Lima también. No tuvo necesidad de viajar. En unas declaraciones que publicamos en Conexión Norte, la dirigente de Somos Perú, Gaby Lozada, declaró que vio a César Acuña el domingo, antes de que ella regrese de Lima también, porque estuvo en Lima, el domingo, el mismo día en que se supo que habían sido cruelmente asesinados estos 13 trabajadores en Patás, vio a César Acuña junto a su pareja, la señora Giselle Prado, haciendo compras en el Jockey Plaza de Lima, ¿no? Era domingo, bueno, pero casualmente ocurre esto y él está ahí, ¿no? Él está ahí. Y además, César Acuña había ido para hacer cosas que tienen que ver con su actividad privada, ¿no? No con su cargo de gobernador. Porque él mismo publicó esto. Ahí está ese post que él mismo publicó el fin de semana, el sábado, en el que se encontraba visitando a los jóvenes de la UCB, de la Universidad César Vallejo, en Los Olivos, ¿no? O sea, ya su entidad educativa particular. Señor Acuña, bueno, algo de mala suerte pueden decir, sí, porque justo se da en el momento que está haciendo sus actividades, pero tú sabes ya, si te vas a postular como gobernador de La Libertad, tú sabes los problemas que va a acarrear eso y lo que viene, ¿no? Un poco de sensatez, de responsabilidad con esta situación, ¿no? Si quieres hacer otras cosas, no postules, pues. No postules para ser autoridad. Bueno, entonces ahí estuvo el gobernador, definitivamente el fin de semana en que pasó esto. Y bueno, y hablando de responsabilidades, ahora vamos a hablar de lo que le concierne a los congresistas. Se ha difundido en las últimas horas también como congresistas de partidos como Fuerza Popular en primer lugar, en segundo lugar Renovación Popular, también Podemos, el bloque magisterial, de los que eran los que apoyaban a Pedro Castillo, todos ellos votaron a favor de la ampliación del Reinfo, que es este registro, esta herramienta, este dispositivo legal que permite a los mineros ilegales seguir actuando y seguir perpetrando cosas como lo que hemos visto en Patás, ¿no? Porque esa es la razón y ese es el aval que tienen muchos de ellos y camuflan esto, ¿no? Bueno, pero los congresistas de La Libertad, los 7 congresistas, ¿cómo votaron? Nosotros hace meses, el año pasado, en un episodio de este espacio, El Quinto Piso, hablamos de esto, ¿no? Y pueden ver algunas imágenes que aluden en ese momento. Hablamos de cómo votaron los 7 congresistas liberteños. Bueno, acá vamos a recordar cómo votaron los 7 congresistas de La Libertad, ¿no? Víctor Flores, como casi todo Fuerza Popular, votó a favor del Reinfo, que favorece a los mineros ilegales. También Carlos Quique Alba, de Acción Popular, votó a favor también, favoreció a estos mineros ilegales. Juan Burgos, de Podemos, que está en Podemos, también votó para favorecer, ¿no? Héctor Acuña, que antes fue APP y ahora está, entiendo, en el Honor y Democracia, creo que se llama su bancada, también votó a favor del Reinfo, de la ampliación del Reinfo, ¿no? Diego Bazán, de Renovación Popular, a favor del Reinfo. Y en ese momento recordamos que como para pasar piola, porque Eduardo Salguana, presidente del Congreso, que era flamante presidente del Congreso, había sido designado como tal, quería pasar piola porque él ha defendido pues, a ilegales, a mineros ilegales. APP, César Acuña dijo que no iban a votar a favor de la ampliación del Reinfo. Pero le sacaron la vuelta, pues, ¿no? O sea, los 2 congresistas de APP por la Libertad, que son Magali Ruiz y Roberto Camiche, que se sumó a las filas de APP hace poco, votaron en abstención, como ni fu ni fa, pero finalmente eso termina también favoreciendo, porque no es un voto en contra, pues, no es un voto en contra. Así que ese fue el rol de los congresistas. Han estado callados estas horas, ¿eh? Por lo menos han tenido un poco de vergüenza, parece, no han salido tan efusivos a deplorar la situación, porque también no pueden ser tan sinvergüenzas, ¿no? No pueden ser tan sinvergüenzas
después de cómo votan para favorecer a la minería ilegal. Bueno, y vamos a terminar con lo que se ha conocido en las últimas horas, que es que el presunto autor intelectual de esta masacre en Patás, de este crimen horrendo de 13 personas, es pues el conocido como alias Cuchillo, que responde al nombre de Miguel Rodríguez Díaz, y que, según información ya que está siendo confirmada, él ya se fue, ha huido a Colombia, justamente donde su predecesor, quien antes manejaba el asunto de la minería ilegal en la zona de Patás, Gato Coté, fue acribillado a balazos alguna vez, acuérdense, ¿no? No hace mucho. Ahí a Colombia se ha ido, según los registros, en un vuelo de Avianca, este tal alias Cuchillo, presunto autor intelectual de toda esta masacre de Patás y quien maneja, ¿no?, el asunto. Ahora, ¿cómo viajó tan fácilmente y tan rápidamente? Sigo creyendo lo mismo. Aquí hay bastantes personas implicadas y cómplices de estos criminales. Y ojo, acá vamos a terminar. No va a haber hoy día comentarios, porque la situación así, digamos, nos ha llevado a hacer este episodio especial con este tema. Pero quiero terminar diciendo algo. Hay toda una estructura por la cual el oro ilegal pasa de mano en mano y llega hasta su destino, que es el extranjero generalmente, ¿no? Pasa por las manos y los ojos de trabajadores de seguridad, policías, hay fiscales, hay magistrados, jueces, hay autoridades políticas, hay funcionarios en carreteras, en peajes. Todos ellos son cómplices de esto. Todos ellos que seguramente se han comprado casas, están dando educación a sus hijos, haciendo su vida normal, deben saber que están manchados de sangre y que esa plata que les ha permitido tener el estatus que tienen o estar ahora llevándose un bocado a la boca en su mesa, está manchada de sangre todo eso. Así que aquí hay responsabilidades diversas, desde las más altas autoridades hasta aquellos que están permitiendo que todo esto siga dinamizándose y matando a los liberteños y a los peruanos. Bueno, con esto nos vamos. Ha sido un episodio más del Quinto Piso, un episodio especial. No era un episodio más, ha sido un episodio especial. Nos reencontramos en el próximo. Chao.